Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 24 de marzo y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46 con el título El juicio final y las ovejas y los cabritos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 31. Dice la palabra de Dios así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, hermanos, es una palabra muy fuerte acerca del juicio final. Dice la palabra aquí que en el versículo 32: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todos serán juzgados, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo. Todos seremos juzgados. Y dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y de los cabritos. Cuando regrese a Cristo Jesús en su gloria y todos los santos ángeles con él, él vendrá a juzgar. Si la primera vez vino como un cordero manso y humilde para salvar, regresará como un león rugiente para juzgar. Y aquí Jesús, el Hijo del Hombre, que es omnisciente, él apartará las ovejas de los cabritos. Él sabrá distinguir y apartará estos dos grupos, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, vemos aquí que a las ovejas les dice: benditos de mi Padre, vengan, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el criterio o la razón por la que Jesús los recibe, vemos aquí, dice en el versículo 35, es muy interesante porque nosotros creemos, hermanos, que somos salvos por la fe, ¿verdad? Dice en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos por la fe y no por nuestras obras. Es que es nuestra fe en Jesús que nos salva. Pero luego mire lo que dice Jesús aquí. Jesús no habla simplemente de la fe, sino que habla de obras. Y ustedes son bienvenidos al reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero, me recogieron. Estuve desnudo, me cubrieron. Me enfermo, me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán. Y miren, los justos son humildes. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Jesús les dice: mire, ustedes hicieron bien. Y las ovejas responden en humildad.
y dicen, no, Señor, pero yo no me recuerdo cuando yo hice bien. No, la verdad, lo único que yo me recuerdo, la verdad no me recuerdo de lo que yo hice bien. No fui yo, si hice algo bien fue por tu gracia, pero yo no puedo tomar el crédito por eso. Son humildes, no se jactan. Pero sí dice aquí Jesús que ellos sí obraron. La fe de ellos fue una fe activa que los llevó a obras. ¿Y cuáles fueron estas obras? Y no solamente se habla de un servicio humilde a los demás, y no es al prójimo, a cualquier persona indiscriminadamente. Aquí específicamente dice Jesús que a los más pequeños, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En Juan 13, 34 al 35, Jesús le enseña a sus discípulos, ámense los unos a los otros. Y Jesús está hablando a los discípulos y diciéndoles que se amen entre discípulos, entre cristianos. Ahora no estoy diciendo, hermanos, que como cristianos no debemos de ser bondadosos y generosos con los incrédulos. Debemos demostrarles el amor de Dios, el amor de Cristo. Pero, aún más, tenemos que amarnos si somos hermanos en Cristo Jesús. Hermanos, si quieren hacerme enojar a mí, pueden abusar de mis hijos, pueden pegarlos, pueden maltratarlos y yo me enojaré con ustedes. Y yo creo que es lo que está diciendo Jesús aquí. Si tratamos a los hijos de Dios con amor y con respeto, esa es la manera de honrar al Padre. Pero si le faltamos el respeto a nuestros hermanos en Cristo, le estamos faltando el respeto a nuestro Padre Celestial, a Dios. Entonces aquí Jesús le está diciéndole a sus discípulos, ámense entre ustedes. Aún más entre hermanos en Cristo Jesús deben de amarse, deben de soportarse, deben de perdonarse. Si ustedes, hermanos, tienen problemas graves con algún hermano de la iglesia que realmente es un hermano en Cristo Jesús, entonces eso nos muestra que no estamos bien. No estamos bien. No importa que confesemos nuestra fe con nuestra boca, con palabras, creo en Cristo Jesús. Si nuestras acciones, si nuestra vida no refleja esa fe, entonces no tenemos fe. Las ovejas son humildes, no se jactan de ellos mismos, no se creen justos o santos. Y si hacen algo bien, reconocen que no fueron ellos, sino la gracia de Dios. Reconocen que son siervos inútiles. Pero mire cuando Jesús habla de los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y la razón que da es porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Miren cómo responden. Responden con orgullo. Se jactan de su propia justicia, de lo bueno que hicieron. Pero yo hice tantas cosas buenas. Dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Señor, siempre te servimos. ¿De qué estás hablando? Son orgullosos. Son como los fariseos que se enfocan en lo que ellos hacen. Y mire lo justo, mire que yo diezmé, mire que yo serví, mire que esto y lo otro. Son orgullosos, son jactanciosos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ven la diferencia entre las ovejas y los cabritos? Las ovejas son humildes. Los cabritos se exaltan a ellos mismos. ¿Y cuando no te serví, Señor? Todas las veces que te serví, que te ayudé, que esto y lo otro. Hermanos, ¿qué podemos aprender de la palabra de hoy? Yo creo que una forma práctica de obedecer la palabra de hoy sería que nos sirviéramos entre hermanos dentro de la iglesia, hermanos. Y les quiero preguntar, entre semana, ¿se preocupan por los miembros de su célula? ¿Cómo estará el hermano? Si la semana pasada me dijo que su mamá estaba enferma, ¿cómo estará su mamá? Me comentó esta hermana que tenía problemas en su matrimonio. Mejor le voy a marcar hoy para ver cómo está. Le voy a mandar un mensaje por WhatsApp para ver cómo sigue, cómo puedo seguir orando por ella. Debemos de amarnos, hermanos, con ese amor genuino y no fingido, ese amor humilde, ese amor sacrificial. No solamente decir con nuestras bocas que creemos en Jesús. Tenemos que mostrar nuestra fe a través
de nuestras vidas, nuestras obras. Queremos, hermanos, para empezar el día de hoy, Señor, queremos ser esas ovejas y no esos cabritos orgullosos, jactanciosos. Queremos ser humildes como esas ovejas y realmente queremos amar de corazón a los hermanos y así amarte a ti. La mejor manera de mostrarte ese amor, oh Cristo Jesús, es amando a nuestros hermanos, es sirviendo a los más necesitados, es cuidando a los hermanos de nuestra familia de fe. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.